CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy queremos hablar de esta palabra que repetimos y que nos carga, que es la polarización. Sentimos que eso nos está pasando, lo sentimos en la piel, lo sentimos en la calle, el nivel de mala onda, de agresividad, de dificultad que a veces tiene tener lugares comunes. Se está volviendo un poco insoportable, nos da un poco de alergia incluso hablar de ciertos temas, ¿para qué decir la política, no? Pero también otras cosas, incluso la política internacional, o hay varias conversaciones que ya simplemente no queremos tener porque también estamos cansados de pelear. Pero resulta que la polarización no es solo algo que nos ocurre, es algo en lo que nosotros influimos. Y por eso es tan importante que estemos más atentos respecto de qué cosas pequeñas y cosas mayores hacemos todos los días que aumentan o disminuyen la polarización. ¿Dónde podríamos hackear este fenómeno en nuestras vidas y tal vez tener acceso a un entorno mucho más amoroso y amable? Eso, por supuesto, es parte de las preocupaciones centrales de este programa que hacemos de Pares Impares, que busca justamente construir esa otra forma, esa otra narrativa y ese otro país en el que sí podamos sentirnos todos mucho más acogidos. Así que aquí comenzamos Pares Impares. Estamos a pocas semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias y Criteria y la corporación 3xI lanzaron juntos un nuevo estudio sobre polarizaciones. En esta ocasión se ve una tendencia distinta a lo que ya revisamos el año pasado. La polarización aumentó y la disposición al diálogo tuvo una leve baja. Los detalles los vemos en el siguiente informe de Constanza Pérez y Cristian Soto. Los chilenos estamos polarizados. Esta fue la principal conclusión del tercer estudio nacional de polarizaciones realizado por Criteria y 3xI. En esta edición, más de 3.000 personas fueron encuestadas respecto a sus posiciones políticas y sociales. La tendencia es clara. En 12 de 20 mediciones del apartado de la polarización política, que separa a los encuestados en los espectros de izquierda y derecha, aumentó la brecha de manera evidente. Este año el estudio de polarización muestra que la polarización política en el país, es decir, entre la gente de izquierda y la gente de derecha, aumentó respecto al 2024 y aumentó de manera significativa volviendo a los niveles del 2023. Hoy día la gente que se identifica con la izquierda y la gente que se identifica con la derecha están más distantes, ¿verdad?, respecto de temas como el rol del Estado en educación, están más distantes respecto del rol que tuvo la economía en la dictadura, están más distantes en cómo perciben la necesidad de usar, por ejemplo, armas en casos de autodefensa, están más distantes, por ejemplo, en por qué se produce la pobreza. Pero, ¿cuáles son los temas que más nos dividen? En lo político, la dictadura sigue siendo un punto de mayor diferencia. Un 75% de personas de derecha cree que, aunque la dictadura no priorizó los derechos humanos, lo importante es que hubo orden y desarrollo económico, mientras que solo un 20% de la gente de izquierda cree que hubo orden y crecimiento económico. La brecha aumentó en 4 puntos respecto a la medición del año pasado. Más allá de la polarización en temas políticos, el informe también revisó dimensiones sociales, uno de ellos el fenómeno de la migración. Frente a la afirmación, los migrantes son un aporte importante al desarrollo económico y social del país, el 87% de los inmigrantes encuestados estaba de acuerdo, mientras que solo un 37% de los chilenos concordaba. En tanto a la polarización de género, el 45% de los hombres están de acuerdo con la afirmación de que las mujeres en puestos de liderazgo toman mejores decisiones que los hombres, frente a un 77% de las mujeres. El estudio también explora la polarización subjetiva, que es la percepción de la opinión del opuesto, desde donde muchas veces nos vinculamos. La polarización política subjetiva es lo que la gente de izquierda piensa o cree que piensa la gente de derecha, y lo que la gente de derecha piensa o cree que piensa la gente de izquierda. Y lo que vimos este año es que esa polarización subjetiva aumentó.
Las personas de derecha perciben que un 58% de los de izquierda creen que se deben eliminar las restricciones de ingreso de inmigrantes al país, cuando en realidad solo un 20% está de acuerdo con esa frase. Los inmigrantes opinan que 2/3 de los chilenos creen que el Estado debe enfocarse más en la regularización que en la expulsión de los inmigrantes, cuando en realidad solo la mitad apoya esta afirmación. Mientras que los hombres piensan que un 68% de las mujeres creen que se deben establecer cuotas en el Parlamento y directorios de empresas para que exista igual número de hombres y mujeres, el 78% de las mujeres realmente lo afirma. Al ver estas cifras, surge la pregunta de ¿por qué pensamos así del otro? Cuando uno se identifica con un grupo, se produce un doble proceso. Por un lado, tendemos a pensar que somos más similares o homogéneos de lo que realmente somos, y eso nos ayuda a crear este sentido de el nosotros, versus la idea de diferenciarnos, que es cuando uno exacerba las diferencias que realmente existen entre el grupo y que tienden a ser más grandes percibidas de lo que realmente son. Esa visión, ¿no?, más extremista se va construyendo de lo que la gente recibe información y cómo procesa esa información. Ahora, cómo es que se van construyendo estas ideas subjetivas respecto al otro, creo que eso es una cuestión también muy social y sobre todo, o sea, se empuja de mano de discursos polarizantes. O sea, son los discursos polarizantes los que de alguna manera también van generando esa dispersión entre lo real y la polarización subjetiva. El hecho de que estamos en la antesala de las elecciones presidenciales empuja a que los discursos se vuelvan más visibles. A esto se suma el voto obligatorio, que lleva a que una parte de la población que no suele votar se vea forzada a tomar una decisión política. Y cuando tú tienes que votar, la gente empieza a tomar posiciones. Antes esa gente decía, bueno, yo soy independiente, o me da lo mismo, o no estoy ni ahí, o no me identifico en este eje. Pero hoy día, dado que tienes que tomar posición, ya tú puedes decir, mira, yo soy independiente, pero si tú estás votando por un cierto candidato, ese candidato ya tiene posición política y eso te lleva a ti también a politizarse. Es decir, la sociedad se ha politizado más. La campaña electoral, el periodo electoral cumple su propósito de aglutinarnos y ordenarnos. Pero ojo con esta palabra, de aglutinarnos, porque efectivamente estas brechas que suceden en procesos no electorales se ven disminuidas gracias a la evidencia empírica con este tipo de investigaciones. La polarización es real, digo, se entiende de las encuestas y se entiende también de los últimos años, los últimos procesos. O sea, esta elección va a ser una elección polarizada, pero no va a ser la primera elección polarizada. Tampoco, no solamente por Chile, se inserta en una dinámica también regional, mundial, ¿no? O sea, en el resto del mundo, en el resto de la región, la polarización está en aumento, ¿no? Cada vez hay más opciones polares, no hay los medios, los centros, la neutralidad, ¿no? En este momento no está recibiendo muchos adeptos, ¿no? La gente se polariza. Hoy en día se suma un factor muchas veces amplificante, como lo es la exposición a redes sociales, lo que también ayudaría a que aumente la polarización subjetiva. Lo que uno observa sobre todo en las redes sociales, donde se exacerba esto, estas posiciones se hacen tan extremas que la gente finalmente les gatilla estos sentimientos muy de distanciamiento y también genera rabia, malestar y todas las cosas que ustedes ven en los medios, que a veces son lenguaje extremadamente derogativos, groseros incluso, cuando se refieren a personas que tienen visiones distintas a la propia. Frente a esta situación, fomentar las instancias del encuentro y también la educación cívica se ven como una posible vía para disminuir la polarización. Entender los puntos de vista de otros. Una sana convivencia en la democracia exige eso. Y que tú, para negociar políticamente, necesitas buscar puntos de convergencia. Hay mucha gente que no les gusta esta idea de busquemos los acuerdos. Yo soy de los que piensa que los acuerdos son fundamentales en las sociedades que buscan especialmente el interés común donde hay visiones tan distintas. Porque si no, se transforma en un mundo donde las múltiples negociaciones terminan produciendo ingobernabilidad desde el punto de vista de los acuerdos y lograr bienes que sean comunes para todos. Porque esta idea de que lo que ganemos es a costa que otros pierden, eso no es bueno para ninguna sociedad. Hay que promover espacios de discusión y de formación cívica en los establecimientos educacionales, básica y media. Los establecimientos de la universidad nos forzamos e invitamos a los estudiantes a conversar, a discutir de las instituciones, de los reglamentos, del entramado institucional y de política. Sin embargo, los resultados nos muestran que eso no es suficiente. ¿A dónde se puede, digamos, de alguna manera moderar, discutir o llegar a acuerdos? Son los espacios de
conversación, los espacios legislativos, los congresos, ¿no? O sea, tratar de ver cómo ahí se pueden llegar a generar políticas públicas con mayores niveles de consenso versus mayorías aplastantes que deciden políticas públicas por su propia cuenta, sin necesidad de justamente considerar al otro. Como bien sabemos, es el diálogo la herramienta que puede permitir acercar posiciones. Sin embargo, el informe reveló una baja en la disposición al diálogo, factor que afecta directamente en la brecha de polarización. Termina siendo un diálogo de sordos, ¿no? O sea, gente que no puede lograr entender la postura del otro porque automáticamente esa polarización subjetiva hace que piense que en realidad el otro está más lejos y que el punto intermedio está más lejos de lo que realmente está. Entonces, eso también impide el inicio de los diálogos o hace que el comienzo de los diálogos sea menos probable y cuando se da sea más ríspido, ¿no? O sea, más difícil llegar a posiciones medias, llegar a acuerdos, negociar, porque estamos todo el tiempo de un lado y del otro pensando en que lo que hay que ceder en realidad para lograr posiciones medias es más de lo que realmente hay que ceder. Para que una democracia sobreviva y sea sustantiva necesitamos que muchos, idealmente la mayoría, estemos dispuestos a dialogar, a sentarnos a la mesa y encontrarnos en un punto cercano unos de otros. Son los resultados del tercer estudio de polarización de Criteria con 3xI, que si bien nos muestra que somos una sociedad más polarizada, esta radiografía revela un diagnóstico que tiene que ser el impulso para luchar en acercar posiciones, fomentar el diálogo y la educación cívica, para que una mejor sociedad sea posible. A veces sentimos que lo que hacemos no tiene suficiente alcance o que si yo actúo de una manera distinta no importa porque nadie más lo va a hacer. Resulta que eso es completamente lo contrario que ocurre si es que nosotros activamos una cadena exponencial de favores. Es una idea que está basada en una expectativa tal vez utópica, que es de una sociedad súper solidaria y súper amorosa, pero ¿y si creyéramos que es posible? En la siguiente cápsula queremos abordar ese mundito y cómo nosotros podríamos activar una cadena de favores. Imagina que haces algo bueno por alguien sin esperar nada a cambio, ayudarlo a resolver un problema o alcanzar una meta. Luego esa persona, inspirada por tu gesto, hace lo mismo por otra. Así, comienza un efecto dominó de amabilidad y servicio que genera confianza y fortalece las comunidades, tal como lo vimos en la película Cadena de Favores, donde un niño propone un sistema para cambiar el mundo, ayudar a 3 personas y que cada una de ellas ayude a otras 3, multiplicando la generosidad. Desde la psicología sabemos que este acto no solo beneficia a quien recibe la ayuda, también transforma a quien da el favor, hace secretar la hormona de la felicidad, mejora el ánimo, entrega un mayor sentido de propósito y refuerza sus vínculos sociales. En España llevaron esta idea a la televisión, en un programa que impulsaba la generosidad y canalizaba las necesidades de personas que recibían ayuda del propio público. Más allá de esperar recompensas, el simple hecho de tender una mano ya es suficiente para mejorar nuestro bienestar. Aunque nació como una historia de Hollywood, su sencillez y profundo valor la convierten en una práctica que podemos imitar para construir juntos sociedades más solidarias y más bondadosas. Vamos a hacer una pausa en Pares Impares, pero volvemos enseguida, así que quédese en compañía de CNN Chile. En año electoral, ¿habrá algo más difícil que hablar de encuentros, que hablar de lugares comunes? Inevitablemente, en el contexto presidencial, la cuestión se está saliendo del borde y estos fenómenos que observamos a lo largo del tiempo, crecientes como es la polarización, experimentan peores ciclos cuando estamos frente a una elección presidencial. Eso no tiene mucha ciencia, lo vemos todos los días en los noticieros. No necesitamos un estudio para darnos cuenta que se exacerban los ánimos en esa materia, pero sí es interesante mirar la foto más grande, la foto en el tiempo. El estudio de polarizaciones es un estudio que realiza la Corporación 3xI con Criteria y que ya tiene una ruta. Vimos el estudio del año pasado, en 2024, y en este igual hay novedades. Sí hay una tendencia a más polarización. ¿Será eso fruto de las elecciones? Pero sobre todo, ¿qué deberíamos aprender o cómo podríamos moverle la muñeca
a esta tendencia y cambiar la trayectoria de una sociedad que no queremos más polarizada. Es lo que vamos a hablar hoy junto a nuestros invitados. Y ustedes a Camilo Herrera lo ubican, porque es una habitué de Pares Impares, pero muchas gracias por estar aquí, director ejecutivo de la Corporación 3xI. Gracias, Paloma, por la invitación. Y también estamos junto a Valentina Rosas, directora ejecutiva de Más para Chile, que es una organización que se enfoca en desarrollar nuevos liderazgos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Después vamos a explicar por qué se juntan ambas cosas. Pero quisiera partir, ambos conocen el estudio de polarizaciones y los resultados que tiene para este 2025, y quisiera partir por entender qué es lo que a ustedes desde sus propios lugares más los sorprende de los resultados de este estudio, Camilo. O sea, lo primero es la noticia que nos gustaría dar es que efectivamente nos estamos polarizando, que entre el año pasado y hasta ahora las brechas de opinión entre izquierda y derecha, entre la gente que se identifica de izquierda y la gente que se identifica de derecha, aumentan, pero sobre todo las brechas de imaginarios que tienen unos sobre otros. O sea, más allá que la diferencia de opinión, lo que nos preocupa de este estudio es que muestra un tremendo aumento en los prejuicios que tiene un sector sobre el otro, en las caricaturas que vamos construyendo, lo que nos habla de una polarización afectiva que crece y que nos pone en los buenos y los malos, los de un lado y los del otro, y que nos permite perder la complejidad de la realidad y simplificarla en pequeños eslogans. Y nos divide. Nos divide. ¿Valentina? Bueno, también yo creo que es muy interesante que salen distintas temáticas que nos separan. Se habla de cosas que quizás vienen un poco más desde el pasado hasta aquellas que son más contextuales, como la situación migratoria en el país. Todas esas cosas nos separan. Yo creo que es parte natural también de la sociedad. Como decía Camilo, yo me quedo un poco más con esa polarización subjetiva, con qué pensamos que el otro piensa, dónde pongo lo que yo creo que el otro cree, que a veces nos separa más que esos elementos que también son naturales en una sociedad diversa y moderna como la nuestra, donde es legítimo y necesario incluso que hayan distintas opiniones, pero que a veces el prejuicio de lo que cree el otro puede ser incluso superior. Me parece interesante hacer esa distinción porque efectivamente queremos sociedad, o eso es lo que decimos los chilenos, queremos una sociedad donde todas las opiniones puedan ser dichas y respetadas. Creemos en una sociedad con libertad de opinión, pero con respeto, ¿no? Sin embargo, el problema más grave que está en el fondo de la polarización afectiva es probablemente el miedo, que es lo que yo soy capaz de imaginar que el otro tal vez me puede hacer en la amenaza de su opinión distinta a la mía. Y quisiera entrar un poco en ese lugar porque tal vez ahí está como el mayor riesgo social que estamos enfrentando. Si yo creo que el otro tiene una opinión tan distinta o tan opuesta a mí, en rigor, ¿cuál es el peligro? Que el peligro es que le empecemos a echar la culpa, donde deshumanizamos la relación. Yo ya no me interesa el diálogo con el otro. El otro pasa a ser un espantapájaro, ¿ah? Que yo necesito construirlo, que me espanta, necesito construirlo para alinear a mi tribu, ¿ah? No para ir a dialogar con el otro, no para ir al encuentro con el otro, sino para tenerlo ahí como un lugar donde yo agarro la caja de tomate, primero agarro las etiquetas, le pego etiquetas, así como que le pone post-it a ese espantapájaro, sin escucharlo, sin saber qué piensa, simplemente desde mis propios imaginarios. Entonces, una vez que lo tengo construido, convoco a mi tribu a tirarle tomates hacia allá. Y desde el otro lado pasa exactamente lo mismo. Y en ese juego, lo que vamos haciendo es que la gente mira esto y decide de repente no querer ser parte de este juego. O sea, o me alineo a los bandos o decido no ser parte. Y cuando no soy parte de un juego tan importante como la democracia, ¿ah? Lo que se pone en riesgo también es el futuro de nuestra democracia liberal. Ya, me encanta entrar en este tercer sector que tú acabas de describir, porque tal vez hay una esperanza ahí, ¿no? En el tercer sector. Ya en el año pasado, en distintos estudios, veíamos a través de distintas encuestas cómo las personas reportan una fatiga brutal con observar la pelea, ¿no? La lucha de los tomates. También una sensación de que queremos estar más o menos en un lugar común. Eso yo recuerdo haberlo conversado aquí en Pares Impares el año pasado, en esta misma fecha. Como parece que estamos queriendo una alameda donde podamos confluir todo, pero por supuesto no a la escala de la élite. Ese tercer sector
podría decir que tiende al lugar común. ¿Existe todavía, de acuerdo al estudio de polarizaciones? ¿Cómo es ese sector o qué piensan ustedes sobre si existe o si se esfumó en el año electoral? Bueno, yo creo que en un contexto electoral es natural encontrar, generar narrativas distintas, narrativas de los que convocan a algunos de la sociedad y no convocan a otros. Y es parte de el sano debate que trae una discusión electoral y donde los candidatos buscan diferenciarse, es parte de... Pero si uno mira más allá de las narrativas, las cuñas, si uno analiza los programas, hay gran espacio para la coincidencia. Hay mucha conciencia de que la seguridad es un tema impresionante que nos ha comido los últimos años de debate y que hay que hacer cosas ahí. Ya no hay casi ninguno que no se haga cargo de esa problemática, independiente del sector político, seguridad, salud, educación, listas de espera, formación de profesores. Hay muchas temáticas que son fundamentales y que, claro, a veces nos quedamos en esas diferencias que son fundamentales también, que nos dividen profundamente, pero que yo creo que en cantidad no son más que las que... Hay más zona churada que zona de distinción, dices tú. Claro, pero quizás la damos por hecho, es menos atractiva para las redes sociales, pero si uno analiza, de hecho, el contenido de los programas presidenciales, hay cosas que, por supuesto, los dividen, pero también hay mucho espacio para la conciencia. Camilo, claro. Y si lo miramos desde las personas, o sea, porque efectivamente... probablemente los candidatos saben que tienen lugares comunes y seguramente todos saben que es ahí donde van a poder gobernar, porque los otros lugares son muy desafiantes en términos de lograr mayorías por la forma en la que está construido el sistema, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista de las personas, ¿han podido ustedes comprender quiénes son esas personas que tal vez no están polarizados y también están cansadas de estar la polarización? El estudio mide no solamente la polarización entre izquierda y derecha, sino también se esfuerza en medir desde otros clivajes. Por ejemplo, si uno dijera entre hombres y mujeres, entre gente de regiones y Santiago, entre clases altas y clases bajas, entre migrantes y chilenos, pueblos originarios, en fin, es bien robusto en eso. Y lo que vemos es que eso que nosotros llamamos las polarizaciones sociales, no estamos más polarizados que antes, con excepción de los migrantes. Los migrantes hay un tema que socialmente no está polarizando. Pero es la polarización política la que hoy día nos polariza, y no nos polariza, como dice la Vale, en torno a las ideas. Pareciera que en las ideas, sí, tenemos un poco más de polarización. Pero lo que es dramático es la polarización de los imaginarios. O sea, déjame ponértelo así. Sí, y sobre todo explicarme a qué llamamos imaginarios. Mira, cuando yo puedo tener una opinión sobre lo que... Déjame ponerte un ejemplo concreto del estudio para poder graficarlo. Cuando pensamos... Déjame, acá lo tengo. No, yo puedo rellenar por mientras. No, acá, pero perdóname, Paloma. Es importante. Por ejemplo... Si yo pregunto por el aborto, y pregunto sobre si retroceder o no retroceder las tres causales del aborto, si se deberían eliminar las tres causales. La gente que se identifica de izquierda está en contra de... Solo un 12% de la gente que se identifica de izquierda quisiera retroceder en el tema de las tres causales. Pero la gente que se identifica de derecha tampoco quiere retroceder en los tres causales. Hay una diferencia, hay 28 puntos de diferencia. Pero cuando yo le pregunto a alguien de izquierda, ¿qué crees tú que piensa el de derecha? Porque él no está dentro de la cabeza del de derecha. Entonces, él cree que el 73% de la gente de derecha estaría de acuerdo con retroceder las tres cosas. Cuando en realidad es un 28. Cuando en realidad es un 40, en el caso de la derecha. 28 y 40. Entonces, hay 33 puntos que no es una diferencia de opinión, que es una diferencia de percepción. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Que a la hora que yo me relaciono con el otro, yo no sé qué está pensando el otro, yo soy el imaginario que yo tengo del otro. Entonces, si yo voy por la calle y pienso que la gente que viene al frente me da miedo, lo que yo hago es que cruzo la calle. Entonces, el punto es que actuamos en base a los prejuicios que tenemos sobre el otro. Entonces, ¿qué es lo que disminuye los prejuicios? Y esa es la buena noticia, que ni siquiera estamos pidiendo que la gente cambie de opinión, que nos acerquemos en opinión, queremos que nos entendamos. Entonces, cuando yo miro al otro, cuando yo entiendo quién es el otro, cuando entiendo desde dónde piensa el otro, lo que pasa es que esos prejuicios se disminuyen. Lo que hacemos en el 3xI con nuestros encuentros es juntar a personas que piensan distinto, no para que estén de acuerdo, sino para que se escuchen para entender. Y lo que sabemos que ocurre es que las brechas se disminuyen. Y por lo tanto desde ahí se puede construir. Voy a volver sobre muchos puntos de lo que acabas de decir, pero una de las razones por las que queríamos tenerte aquí, Valentina, es que ustedes trabajan en liderazgo. Y quisiera saber qué tiene que ver una cosa con la otra.
¿Qué tiene que ver el liderazgo con la polarización? ¿Y qué tipo de...? Porque hay liderazgo y liderazgo. Claro. Uno puede construir líderes tóxicos por serie, digamos, también. ¿Qué tipo de liderazgo están formando ustedes y por qué ese énfasis está puesto de esa manera? Sí. Bueno, en Más para Chile hacemos formación de liderazgos democráticos. Nos enfocamos derechamente en aquellos que quieren hacer el ejercicio de la política, pero no solo decimos liderazgos políticos, porque como tú decías, la política da para muchos formatos también, para muchas tendencias, y para nosotros nos interesa esa política democrática. Formamos, atraemos y potenciamos y conectamos a quienes quieren ser candidatos políticos. Esto no es solo liderazgo que necesitamos muchos niveles de la sociedad, pero derechamente aquellos que quieren ser representantes de la ciudadanía. Y en ese espíritu también, como decía, nuestro objetivo no solo es formar, entregar herramientas, esto no es un diplomado, sino que hay un espacio importantísimo de vinculación entre quienes quieren llegar al poder antes de que lleguen al poder. Para nosotros nos interesa muchísimo que la democracia se vive, se aprende, se experimenta. No son solo datos, no son solo normas, no es solo aprender el trámite legislativo. También estos que quieren llegar eventualmente al poder tienen que antes conocerse, entender la opinión del otro, de dónde viene, y esas diferencias a veces se generan incluso dentro de un partido, a veces es más fácil conversar con el del otro sector. Hemos visto cómo generando las condiciones para un buen diálogo político se puede tener una conversación entre gente que está seleccionada para representar a distintos pensamientos y a distintas visiones políticas que eventualmente pueden llegar ambas a estar en el Congreso en bandos profundamente diferentes. Pero que sin embargo, bajo las condiciones correctas, pueden tener una conversación política muy enriquecedora. ¿Cómo uno enseña? ¿Cómo se enseña o cómo se aprende? Porque como periodistas nosotros sabemos que muchos de los tradicionales oponentes de las noticias son grandes amigos en el Congreso. Pero en la tele nunca se ven como amigos y colaboran poco, y son escasos los puntos en los que en realidad confluyen y se presentan con causas colectivas. ¿Cómo se enseña a no hacer eso? Desde una escuela de liderazgo que busca mayor democracia, porque a los medios nos señalan permanentemente y a la política como parte del problema que está replicando esto a nivel social. Sí. Bueno, yo creo que esto es el reflejo de cosas más profundas que nos pasan como sociedad. La gente cada vez tiene menos amigos, menos participa de espacios de scout, de sindicatos, de gremios, de federaciones de estudiantes. Entonces experimentamos desde muy chicos menos espacios donde dialoguemos sanamente sobre política. Nos enseñaron que hablar sobre política era mala educación. Sí. Si uno no lo puede hacer en la familia, el domingo en la casa, ¿dónde? Entonces después nos enfrentamos a estos espacios más polarizados y bueno, iniciativas como Más para Chile estamos parchando un poco lo que nos pasa más profundamente como sociedad. Yo creo que para nosotros ha sido muy bueno el experimento también de que ellos, este proceso de liderazgo, de autoconocimiento, de por qué yo estoy en la política, aprender cómo coincide eso en el proyecto familiar, por ejemplo. Los políticos se enfrentan, todos los políticos, independiente del sector y de sus ideas, si son alcaldes o parlamentarios, se enfrentan a grandes dificultades también respecto de cómo calza el proyecto político con el proyecto familiar, con la pareja, y ahí hay grandes espacios para sintonizar, incluso antes de hablar de aborto, democracia, dictadura, cambio climático y tantas otras cosas, pero si no nos podemos encontrar en lo humano, es también mucho más complejo que luego podamos tener esas discusiones políticas en las que queremos que se noten las diferencias, porque las hay, porque se reflejan distintos grupos de nuestra sociedad, pero que ojalá logremos una forma más amigable de interactuar en esas diferencias. Camilo, te veo con cara de comentario, por eso no. Claro, es que la gracia que tiene el encuentro es que cuando yo te pregunto qué es lo que te importa y cuéntame tu historia, por qué esto que me estás contando es importante, y no me quedo en las ideas, sino cuál es tu historia. La gracia que tiene es que las historias son todas queribles. Y cuando nos damos el tiempo de escuchar la historia del otro, puede ser que si yo hubiera tenido tu vida, tu entendimiento, hubiera tenido, capaz que pensaría como tú. Y eso genera un nivel de empatía, una manera de entender donde podemos mantener nuestros puntos de diferencia, pero donde tú no pasas a ser un enemigo al cual yo tengo que derrotarte, sino alguien con la cual yo puedo incluso colaborar aunque pensemos distinto. Y eso es lo que hace grande a los países. De lo contrario, lo que empieza a pasar es que empezamos todos en esta pelea a no darnos cuenta que hay algo que es lo común que empezamos a erosionar. Si por un lado tú tienes un relato que dice no son 30 pesos, son 30 años, y por lo tanto descalifica
todo lo que hicimos juntos durante 30 años. Y por otro lado, ahora tienes un relato que dice, la gente que está en el servicio público, los profesores, la gente de salud son parásitos. En ese juego, lo que estamos poniendo en riesgo es la democracia. Es el sistema que tenemos para procesar nuestras diferencias y construir un bien común. Entonces, el llamado es que la polarización no es un problema de Chile tampoco, esto también son olas de los tiempos, o sea, es cosa de mirar que tenemos un presidente que se pone una corona, que manda en su red social un video donde él se pone una corona y desde un avión tira excremento a los manifestantes, a la protesta. Entonces, esta manera en que estamos viviendo requiere que la población tome conciencia que estamos en un problema que somos todos parte. Desde cuando tú agarras y reenvías una noticia en tu WhatsApp. Si te fijas, antes en los WhatsApp la gente hablaba, conversaba, hace 4 o 5 años. Hoy día hay espirales de silencio. Como que te llega alguien y dice, ya, el loquito del grupo. Entonces, y vamos perdiendo esa posibilidad del espacio común, del encontrarnos, de poder construir y vivir una sociedad en la cual nos proyectemos todos como parte de un nosotros. Igual es impresionante que esto está, por supuesto, es una ola global, también es una ola en Chile, la hemos experimentado y la estamos midiendo, aquí está descrita, pero también en Chile estamos acostumbrados a ser raros. ¿Se han dado cuenta que tenemos una cierta identidad como por la originalidad? Como que no la hubiéramos elegido, ¿no? Pero nos pasa. Y somos vistos como raros en América Latina. A pesar de que también somos víctimas de la polarización, nos vemos como un país un poco más amigable de alguna manera, desde afuera, o donde tal vez podría haber la posibilidad de construir entornos institucionales más seguros. Y hay un valor bien reconocido internacionalmente que es como nuestro amor por votar, por ejemplo. Y por lo tanto parece que en lo profundo igual hay un cableado chileno que está a favor de la democracia, que quiere cuidar las instituciones, por más que no nos esté saliendo también en lo concreto, en lo cotidiano, eso otro también es muy concreto y es muy profundo. Entonces, quisiera avanzar hacia el mundo como de las posibilidades y de la esperanza, a nivel individual, a nivel institucional y a nivel político, particularmente porque estamos en una elección presidencial, estamos en el último punto de la elección presidencial y al próximo presidente o presidenta le va a tocar gobernar este país, no uno distinto. Entonces, para que salgamos también de las fantasías, ¿no? Con estos resultados, ¿dónde necesitamos atornillar a favor? Y lo planteo en particular, por ejemplo, porque hay lugares donde la polarización se manifiesta peor. La polarización política, veíamos, la polarización en torno al tema de la migración, lo mencionabas tú, Valentina, y en torno también al tema del género. Y las tres cosas son cosas de las que no nos podemos operar, ni de la política, ni de los hombres o las mujeres, ni tampoco de los fenómenos migratorios globales. Entonces, ¿cómo atornillar a favor de la democracia y de la vida común? Es súper sencilla la pregunta, ustedes. Bueno, además para Chile obviamente creemos que los liderazgos políticos tienen una responsabilidad muy importante en permear cómo se performa el diálogo en la sociedad. Y para eso yo creo que quienes estamos en este giro del encuentro y del diálogo a veces suena como buenista, que uno está tratando de parchar por el lado. Pero yo tengo la convicción absoluta, sobre todo en el caso de los candidatos políticos y sobre todo en el Congreso, parlamentar es parte de la función de un político. Es más importante incluso que se sepa el trámite legislativo. En eso le van a ayudar los asesores. Un político, sobre todo un congresista que no está disponible para el encuentro, el intercambio de ideas, el diálogo y el intercambio de opiniones derechamente con el que piensa distinto, no está haciendo bien su trabajo, no está haciendo el trabajo número uno que quizá a otro también le exigimos que cambie su trabajo. Ojalá que el que está a cargo de una empresa sepa de números. El parlamentario y el político tiene que saber dialogar y si perdemos esa capacidad de verla, por supuesto que va bajando a otros niveles de la sociedad, de cómo aquellos que tienen otros espacios de poder también empiezan a copiar esas carencias o esos aportes que pueden tener quienes lideran el diálogo político. Yo creo que hay que hackear el algoritmo. No nos damos cuenta que todos estamos viviendo en una sociedad donde estamos rodeados de burbujas informativas que nos retroalimentan, que son verdaderos espejos de nuestras formas de pensar. Entonces, claro, si yo me junto con gente que piensa como yo, si solamente veo esos medios de comunicación que repiten las noticias
que yo veo, donde además el modelo de negocio de las redes sociales consiste en reflejarme aquello que yo estoy de acuerdo porque así me quedo enganchado. Y de alguna manera nos damos cuenta que en una sociedad donde estamos con miedo, es más natural que tendamos a la protección y a desconfiar de lo que es distinto. Por lo tanto, en la medida que busquemos aquellos espacios de encuentro, o sea que desde hacerle clic y de buscar medios distintos a los que yo pienso, de juntarme con gente que piensa distinto, de conversar con los apoderados del colegio, pero conversar en un tono de entender, no de discutir, no de ver. Si el problema, Paloma, es que desde que se inventó la razón parece que la gente la quiere tener. Y si la tenés tú, no la tengo yo. Y ahí nos peleamos y nos empezamos a dividir. En cambio, si yo trato de entender desde dónde piensa la paloma, cuál es su historia por la cual la paloma piensa como piensa, y en reciprocidad tú me escuchas de esa manera, lo que va a producirse ahí es un vínculo. Y el vínculo es las ganas de seguir conversando con los otros. Entonces, es responsabilidad de todos, no solamente de los políticos. Los políticos y los medios tienen una responsabilidad de moldear la manera de pensar de la población también. Pero es una responsabilidad de todos ponerle voluntad, porque lo que está en juego no es simplemente nuestro porvenir, es nuestra vida en común. ¿Qué pretendemos? ¿Vivir en dos países? O sea, cuando los países se polarizan y los polos se van hacia los extremos, los extremos pasan a ser el todo. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar entre todos y este programa es una tremenda contribución a que eso no ocurra. Solo agregar además que el algoritmo no solo nos muestra lo que queremos ver, sino que también nos muestra lo que nos hace reaccionar. Claro. O sea, el algoritmo está hecho para que lo que me enoja mucho y lo que me emociona mucho esté muy representado y por lo tanto los lugares tibios de la vida empiezan a ser una experiencia cada vez más escasa, tanto en las redes como en nuestra vida más común. Se pierde la complejidad y además tenemos la ilusión de que yo estoy fuera del algoritmo, que son los otros los que están en el algoritmo. Entonces, decirle a todos los que nos están viendo acá, no señores, estamos todos metidos en nuestra burbuja informativa y todos necesitamos hacer un esfuerzo consciente para salir de eso. Nosotros aquí en Pares Impares hacemos siempre una pregunta bien patúa, que es que le damos la presidencia o el diálogo o la consejería a la presidencia a cuanta persona se sienta ahí, porque tenemos la ilusión de que haya algo de esto que pueda susurrar otro tono, sobre todo a la vida común, particularmente electoral que estamos viviendo hoy. Entonces, tienen ustedes la posibilidad de hablarle a los 8 candidatos que tenemos adelante respecto de ciertas, tal vez, consejos y esperanzas que tienen sobre lo que viene hacia adelante. Mira, es difícil la pregunta porque yo entiendo los incentivos y los incentivos tienden a ser las campañas presidenciales a diferenciarme. ¿Ah? Pero uno puede mirar la historia republicana de Chile y ver que hay maneras de hacer eso de maneras amables. Entonces yo creo que más que las ideas, lo que nos está faltando es cuidar el tono. ¿Ah? Es como tenemos un tono distinto, un tono de respeto. El respeto es una palabra que debemos volver a poner al centro en la manera de dialogar entre nosotros. Sí, yo creo que también hay que reconocer que nuestras diferencias son legítimas, tampoco hay que asustarnos. Yo creo que el miedo, la rabia son emociones naturales que existen en una sociedad y hay razones también para estar enojados o enrabiados o con miedo. Tenemos que encontrar esas formas de encauzarlas a través de las instituciones, de encauzarlas a través de proyectos políticos, sociales, colectivos, que incluyan a todos y que podamos en el fondo meter en esta juguera tanto ese miedo, esa rabia, esa diferencia, como el diálogo. No son cosas opuestas, no son cosas que debieran estar en distintos lados. Traigamos el miedo, traigamos las diferencias, traigamos lo común, traigamos el diálogo a este espacio que yo creo que los candidatos son los actores fundamentales de moldear cómo esa juguera logra meter todos esos elementos en este contexto tan complejo. Claro, de hecho se me ocurrió que una cosa es que tú seas del Colo-Colo y que yo sea de la Chile. Podemos pensar distinto, podemos ponernos camisetas distintas. Yo puedo tener pasión por el Colo-Colo y tú puedes tener pasión por el Chile. Pero eso no hace que cuando vayamos al estadio no vayamos a celebrar un juego común, que tiene reglas, que tiene maneras de hacerlo. Porque si cuando vamos al estadio nos empezamos a agarrar a combos entre nosotros, a tirar piedras, lo que hace es que la gente se retire del estadio.
Y ese juego que se llama democracia en esta metáfora pierde gente que está interesada en que se juegue de buena manera. No, y en el último caso de violencia en el estadio lo que ocurre es que se acaba el partido. Se acaba el partido. Nadie quiere que el partido de Chile se acabe, o sea, en términos muy específicos. Hay una pregunta, perdón, Paloma, en el estudio medimos la valoración de la democracia por primera vez. Y ante la pregunta si la democracia es preferible a cualquier otro medio de gobierno, solo un 55% de los chilenos están de acuerdo con esa frase. O sea, ese que se acaba el partido, pareciera que hay más gente disponible que se acaben los partidos. Perdón, ahí para complementar, yo creo que, por supuesto, yo además estudié ciencia política, el valor de la democracia para mí es algo fundamental, pero incluso no solo la democracia como forma, también si queremos avanzar como país, el crecimiento que se ha vuelto a integrar, el crecimiento no es solo números, matemáticas, empresas, también es trabajo, es personas que se encuentran en el trabajo, que lo pasan bien, que tienen una buena calidad de vida, que tienen equilibrio con la vida familiar, en el fondo que nos desarrollemos, que avancemos como país, requiere que también nos encontremos, que podamos discutir nuestras opiniones, que tengamos espacios donde nos encontremos y tengamos una buena escuela, un buen espacio público, unos buenos hospitales. Me encanta que estés citando eso, porque a propósito del resultado que acabas de comentar, los países crecen más en democracia que en regímenes autoritarios, eso está estudiado. Pero también creo que nunca habíamos visto tan activos a los gremios por la democracia, por el diálogo, como lo hemos visto, podría decir, los últimos 3 años. Y eso probablemente no es casual, y probablemente no es solo trabajar por el bien común, sino también trabajar por una economía que pueda sostenerte y sea más estable en el tiempo. Pero les hacía esta pregunta sobre qué susurrar, porque las distinciones resultan muy importantes, ¿no? O sea, no es lo mismo sentir rabia y sentir miedo y legítimamente decirlo que violentar a propósito, reaccionar desde la violencia a propósito de ese sentimiento. Y tal vez ahí está mi última pregunta, y es, porque de eso yo creo que no hay nadie que me diga que no estamos cansados de la violencia, en todas sus manifestaciones, a través de la delincuencia, pero también la violencia en las palabras, en la manera en la... Y también cuando salimos a la calle y la gente es súper poco amable, cuando estás caminando, cuando estás manejando, cuando andas en una bici. O sea, la experiencia de la violencia todos los días la estamos teniendo todos. Y estamos todos bien cansados de eso. Entonces, ¿qué para combatir a la violencia le sugerirían a los candidatos? Reitero, yo creo que nos falta encontrarnos y esos espacios requieren condiciones, sí. Uno no es solo voluntad de las personas. Yo creo que también ahí necesitamos que las universidades, que las escuelas, que el espacio público, que la plaza tenga ciertas condiciones que favorezcan que uno se anime a ir. En el fondo, la analogía que hacía Camilo sobre el estadio tiene ciertas condiciones para que haya un buen partido y hay reglas que todos conocemos, que no es solo tirar una pelota para que la gente pueda tener un buen espectáculo de fútbol. Lo mismo con la democracia, requerimos reglas y condiciones para que junto con la voluntad de las personas podamos tener esos buenos espacios de encuentro. Estamos viviendo un mundo tan complejo que estamos con miedo. Efectivamente, no sabemos si la inteligencia artificial nos va a dejar cesante. De repente el referente del libre mercado está poniendo aranceles y el referente comunista que es China nos está invadiendo sus empresas. Entonces, las autoridades tienen la responsabilidad también de poner la pelota al piso, de respirar y no de... Ante las dificultades que ya estamos viviendo, la gente está con miedo, está con dificultades, la delincuencia misma es un discurso que está muy puesto sobre la mesa. Y claro, cuando estamos con miedo, la reacción natural del cerebro es protegerse, es atacar, es huir. Entonces está todo hecho para que esto solamente polarice, crezca. Entonces, el diálogo no es un acto de buenólogo, es el acto más revolucionario que podemos hacer hoy día, porque es contracultural. Y el más racional, además. Es el más racional, es el llamado que la gente de buena voluntad debería estar mirando para decir, ok, ¿cómo hacemos para darle la tuerca? No le dejemos la responsabilidad solo a los políticos, o sea, asumamos todos nosotros la responsabilidad que tenemos en cultivar una sociedad que se encuentre, que el encuentro sea una manera de vivir. Sí, el diálogo es para valientes. Decía. ¿Te gusta el fútbol?
¿O lo usas mucho? Lo uso como una buena metáfora. Porque a mí no me gusta nada el también. fútbol, pero es una buena metáfora. Claro, pero mira, si yo te pregunto, ¿quién va puntero hoy día en el campeonato nacional? Yo no tengo idea porque en serio no me gusta el fútbol. Lo mismo le pasa a la gente con la política. Lo mismo, no saben. O sea, hay un grupo grande que se está retirando de este juego, Claro. que va a llegar el día de la elección y el día de la elección va a decidir ahí estando, porque al igual que tú no sabes quién va, claro, sabes que existe Colo-Colo y la Chile. ¿Ah? Ellos saben que existen Y la los Católica. distintos... Y la Católica también. ¿ah? Y Palestino. Y Palestino. No, yo en eso estoy informada. Ya, ¿ves? Magallanes. Entonces, también, haciendo la analogía, también hay un montón de gente que en el juego de la política, si el juego le produce violenta, lo aleja, yo decido alejarme de ese juego. ¿Ah? Y no sé quién va ganando el campeonato, por decirlo. Por lo tanto, a la hora de participar y tener una democracia más robusta, tenemos una democracia que tiene gente que se va alejando. Eso es peligroso para la democracia porque refleja que entre más gente se aleja de la democracia, dejamos abierto el camino para otros sistemas, para los autoritarismos, para los populismos, que no producen ni crecimiento ni bienestar en la población. No, y para la violación de los derechos humanos y de la dignidad humana, que también es un tema. No es menor. Les quiero agradecer mucho por esta conversación. Los quiero invitar a ustedes a que ayuden a que siga el partido. Y también porque el partido no es solo que la vida continúe, sino también porque el partido también simboliza el juego. Que podamos seguir jugando como sociedad completa, que podamos disfrutar de ese juego, que es la vida común. Hay una dimensión de goce en el encuentro para la que estamos cableados desde nuestra biología más profunda. Y con la esperanza de que esto contribuya a que podamos seguir jugando y a que lo pasemos bien, ojalá que para cada uno de ustedes sea una buena invitación ser parte de los valientes que están dispuestos a dialogar. Nosotros seguimos aquí en Pares Impares y volvemos enseguida. En la misma línea de tratar de encontrar ciertos antídotos que puedan ayudarnos a salir más rápido de las toxinas que a veces sentimos que están demasiado cerca, es que quisimos salir a la calle a hablar con ustedes para ver cuáles son sus antídotos que podríamos tener en la vida común disponible para que efectivamente nos sintamos mejor colectivamente, para que construyamos un país que nos acomode más. Entonces decidimos ir a saber cómo ustedes piensan que podríamos cambiar para vivir mejor. A mí me gustaría cambiar Chile, principalmente en la forma en que se distribuye la riqueza en nuestro país. Y lo que yo cambiaría de Chile es, creo que la empatía. Me gustaría que hubiese más respeto a los pueblos originarios, exactamente, y que también se valorara las tradiciones. Me gustaría cambiar que haya más empleos para los jóvenes que recién están saliendo del liceo. Creo que, bueno, como se dice coloquialmente, está muy mal pelado el chancho. Y bueno, hay ciertos sectores que reciben demasiados ingresos comparado con la población más vulnerable de nuestro país. Pucha, ¿cómo va a costar tanto el ponerse en el lugar del otro, en pensar lo que el resto siente? Tenemos nuestra propia historia, nuestras propias batallas. Que nos ven muy así como flojos, muy caraní, muy como chicos, según ellos, y que como que nos ven como así, ya no tienen como tanta experiencia. Vemos que nos falta mucho de aprender de empatía, de solidaridad con nuestros hermanos, y bueno, que nosotros al final todos remamos para adelante. Aprender de las tradiciones, aprender de la cultura. Algunos tienen que pagar sus cuentas, unos jóvenes tienen que pagar cuentas, muchas deudas, impuestos. Creo que todos podríamos ser quizás llegar más lejos si es que pensáramos en el de al lado y lo ayudáramos a surgir. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hemos querido reconocer los polos para llegar a los centros. Necesitamos con urgencia poder trabajar de manera mucho más proactiva y a escala ciudadana, también a escala institucional, en la familia y por supuesto en nuestras instituciones, para tener ese país en el que decimos querer vivir, pero tal vez en lo cotidiano hacemos poco. Desde las interacciones en ese mundo digital que parece otro mundo, pero es este mundo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué decimos ahí? ¿Cómo nos tratamos ahí? ¿A qué le ponemos like? ¿De qué manera aumentamos un fenómeno, por ejemplo, de maltrato? Hasta
lo que hacemos concretamente en el colegio, en el trabajo, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres y definitivamente cómo votamos. La manera en la que votamos es un a favor o un en contra a un estilo de vida que queramos tener en la vida común. Y es por eso que los llamamos a ser actores de este partido que se llama Chile, ser jugadores, ser buenos espectadores y permitir que podamos seguir jugando juntos y disfrutando de la vida común. Nosotros nos vemos muy pronto en este capítulo de Pares Impares y estaremos siempre conectados con ustedes a través de todas nuestras plataformas, las de la Corporación 3xI y las de CNN Chile, abiertas y dialogantes, esperando saber más y mejor cómo podemos contribuir a esta vida común. Nos vemos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.